Esta es una entrevista sin censura. Antes de presentarles a nuestro invitado para hablar sin censura con él, les leo algo de su columna que publica en La Silla Rota. Me llamó mucho la atención. De hecho, ayer en un enlace en vivo a través de Facebook Live se los mencionaba a muchas personas que amablemente se conectan con nosotros. Dice: ante la molestia generalizada por el aumento al precio de la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto apareció el miércoles pasado en cadena nacional para decir que comprende la molestia y el enojo que la medida causó entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad, y que este incremento no es resultado de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos, sino que se debe al aumento en los precios internacionales de la gasolina. Mencionó además que es una medida responsable y consistente para preservar la estabilidad de la economía del país. Y más allá de que los expertos entrevistados por El Economista afirman que la medida sí tiene fines recaudatorios y que, de acuerdo con un estudio de Dinero en Imagen, en México pagamos 5 pesos con 83 centavos de impuestos por cada litro de gasolina magna, 6.56 por litro de premium y 6.43 pesos por litro de diésel, la molestia generalizada tiene mucho que ver además con la notoria irresponsabilidad y el derroche con que se manejan los recursos públicos en nuestro país. De eso tenemos que hablar con nuestro colega periodista, escritor y profesor universitario Iván López Gallo. Estudió historia en la UNAM, es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Periodismo, maestro en Narrativa y Producción Digital y candidato a doctor en Administración. Premio México de Periodismo y Premio Nacional de Locución en 2010 y mención honorífica en el Certamen Nacional de Periodismo 2009. Todos en reportaje por televisión. Es colaborador del Instituto Mora desde 2015 y le agradezco mucho que se enlace con nosotros desde Puebla con Sin Censura. Don Iván López Gallo, ¿cómo le va? Buenos días. Mi estimado Vicente, muy buenos días, qué gusto platicar contigo. Oiga, pues es que el tema es sensible, importante, urgente y bueno, no está por demás decirlo, encabronante para el mexicano de a pie. Y lo que escribe Iván creo que le da al clavo, pone el dedo en la llaga. Sí, lo que pasa es que, bueno, en una sociedad en la que las redes sociales e Internet nos permiten acceder de forma inmediata a la información, es pues poco menos que absurdo que se sigan queriendo ocultar ciertas cosas que hace algunos años podrían haber pasado desapercibidas, como este tema de los ingresos, que es lo que yo menciono en la Cámara de Diputados, pero estos ingresos desproporcionados que no tiene, como bien decía usted, el mexicano de a pie. Y pedirle a alguien, como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto, que se amarre el cinturón y que entienda que es una medida dolorosa pero necesaria, bueno, choca con la percepción generalizada de que la repartición de los recursos públicos está totalmente mal distribuida. Y debo de decirlo, de tantas opiniones, de tantos artículos, de tantas columnas, aplaudo el sustento que hace de lo que escribe Iván, porque habla, entre otras cosas, de las incongruencias que saltan a la vista, ya que en un país, y leo textualmente de su columna, ya que en un país como Estados Unidos cuentan con 100 senadores y 435 representantes, equivalente a los diputados en México, mientras que en nuestro país, en México, hay 128 senadores y 500 diputados, y esto a pesar de que hay diferencias abismales entre ambos países. Estados Unidos tiene 50 estados, México 32, además de que Estados Unidos cuenta con 325 millones de habitantes y México con 120 millones, siendo ambos factores que tradicionalmente se toman al determinar el número de legisladores. Y peor los datos que nos da más adelante en este artículo, en esta columna que escribe Iván López Gallo. Porque ser legislador es un trabajo muy redituable, ya que en un país en el que el salario mínimo será durante el 2017 de poco más de 80 pesos diarios, 2,400 si lo multiplicamos por los 30 días del mes y poco más de 30,000 si tomamos en cuenta aguinaldo y prima vacacional, cada diputado ganará, de acuerdo con un artículo publicado por Excelsior, 1,942,911 pesos, y los senadores van a ganar todavía un poco más. Esta clase política es lo que está engangrenado en México, y eso es lo que más molesta. Lo he mencionado y lo voy a mencionar hasta que se cansen ustedes o me canse yo. Lo del gasolinazo, Iván, es solamente la gota que derrama el vaso.
Así es, sí, lo del gasolinazo viene a ser una medida desesperada, porque políticamente es poco menos que suicida, una medida desesperada ante la crisis que hay en las finanzas públicas. Pero es que es tremenda la diferencia entre ambos países. No lo cito en el artículo, pero bueno, Estados Unidos es la mayor potencia del mundo, por eso no lo cito, porque es obvio, y desgraciadamente nosotros somos un país en vías de desarrollo, un país tercermundista mucho más pobre que el de los Estados, que Estados Unidos, ¿no? Ahora, para que la gente que no tiene una idea la haga, estos 80 pesos que gana una persona con salario mínimo diario en nuestro país son menos de $4 de los Estados Unidos, que es algo que ganan por hora o ganan más por hora, ¿no? Por hora en Chicago, una de las ciudades que más paga por hora, anda entre $10 y $11 el salario mínimo, solo para que te des una idea, ya. Iván. Efectivamente, o sea, prácticamente 3 veces más gana un trabajador en Chicago con salario mínimo que lo que uno en México trabajando todo el día. Y bueno, por ahí había un argumento de las autoridades de que la gasolina mexicana es de la más barata del mundo. Sí, bueno, sí podríamos decir que en costo es de la más barata del mundo, pero no consideran este factor del salario, ¿no? ¿Cuántos litros puede comprar una persona con salario mínimo en México al día? Pues poco más de 1, ¿no? Poco más de 4. Uh-huh. Con lo que en Estados Unidos en una hora de trabajo podrían adquirir. Si nos damos cuenta de las contradicciones, es como tú lo decías bien, la partidocracia está ahogando a nuestro país. No es posible que, además de estos salarios altísimos que gana un diputado, más de $1 millón, cerca de $2 millones al año, que están distribuidos, sí, por las dietas que tienen, los apoyos, los bonos y una cantidad inmensa de prestaciones, no es posible que además vayan a recibir en total los 509 millones de vales de despensa al año. Vales para gasolina, ellos, ¿no? Perdón, para gasolina, sí, vales para gasolina al año. Pero no solo ellos. Un secretario de Estado va a recibir más de 11,000 pesos al mes como mantenimiento para el vehículo, ¿no? Mantenimiento y vales de despensa, fíjate. Ya dijimos que los diputados 9,321,000 en vales, ¿no? Pero el secretario de Salud, además del ingreso que va a tener o del apoyo en gastos de mantenimiento, le van a dar 275,000 pesos para que compre un coche nuevo. O sea, el pueblo de México, el que gana el salario mínimo, a esos que le pide comprensión el presidente de México, le compra automóvil al secretario, le paga por vales de gasolina. No, pues con razón la gente está encabronadísima. Perdóname, yo soy muy mal hablado, Iván. No, está bien. Y todos estos datos brotan, o la gente los puede consultar en Internet. Entonces eso nos explica el nivel de molestia que ha degenerado en marchas, incluso en algunos saqueos y en algunos enfrentamientos. Voy más allá. Los miembros de la Judicatura Federal van a recibir, como gastos de mantenimiento y combustible, 92.8 millones de pesos. La gente de la Suprema Corte, los ministros, 3.6 millones de mantenimiento y combustible. La gente del Instituto Nacional Electoral, 350 millones para también a esos cabrones de autos. También a esos les vamos a pagar los mexicanos y las mexicanas la gasolina, gastos para que arreglen sus carritos. Nada más 350 millones para que arrenden autos, porque ellos no los compran, porque es mejor arrendar, dicen. Pues 350 millones para que los arrenden, pero de gasolina pues poquito, 51.5 millones de pesos, ¿no? Oye, Iván López Gallo, sí. Y a eso súmale que haya personajes como Carmen Salinas, una diputada plurinominal por el PRI, en otras palabras, no la eligió el pueblo, que diga que el que tenga coche, que lo mantenga, o tenemos a personajes como Carlos Romero de Champs, que tú lo mencionas en tu columna de opinión en La Silla Rota, que lo pueden encontrar, ya también se los voy a poner ahí en Sin Censura con Vicente Serrano en Facebook, quien ha sido 3 veces diputado y 2 veces senador, sin competir por el puesto, porque es plurinominal el puesto, pero además de eso, que tenga a sus hijos viajando por el mundo como rockstars y que él se dé una vida de lujos en sus yates. O sea, eso es lo insultante, eso es lo que genera, y no estoy solapando la reacción violenta de muchos, pero eso es lo que genera lo que estamos viendo en México. ¿Estarás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Hay que recordar, tú mencionabas a los plurinominales, ¿no? ¿Qué son los plurinominales? Diputados que
que se asignan por la proporción de votos a los que no elige nadie, que en su época podríamos decir que cumplieron una función. Hablamos del carro completo del PRI en los 70s, en la que eso le dio cierto espacio a la oposición en el Congreso. Pero ya el día de hoy, en el que tenemos una competencia real entre cuando menos ahora será Morena, ¿no? El PRD y el PRD que ha perdido posiciones, pero entre Morena, el PRI y el PAN, bueno, ya podemos hablar de que esos plurinominales podrían desaparecer. Y más si tenemos gente como Carmen Salinas, que, perdón, será una persona muy buena en lo que hace, que es la actuación, pero como legisladora tiene una nula preparación, no ha subido a tribuna, no ha hecho una iniciativa de ley. ¿A cambio de qué se le están pagando esta cantidad? ¿A cambio de qué está recibiendo estos casi 2 millones de pesos? ¿No? ¿A cambio de qué recibe un vale para la gasolina? O sea, ya déjate los salarios, el vale para la gasolina, ¿a cambio de por qué? Por estar sentada haciendo horas nalga, como se dice por ahí. Vamos, el país no recibe ningún beneficio de su participación como legisladora, como de la de muchos otros, del PAN, del PRD, de Morena, de cualquier partido político. Son gastos que a fin de cuentas impactan las finanzas públicas y hacen que se tomen medidas de este tipo. Sale el presidente Peña a decir hace unos días que en este pacto del que tanto se ha hablado, que va a reducir 10% el ingreso de los altos mandos del gobierno federal, e invita a las cámaras y otros organismos a hacer lo mismo. Pero 10% no soluciona el problema, no soluciona esta percepción. ¿Por qué? Porque el gasolinazo lo que está haciendo, a par decíamos, ¿no? Un hoyo que hay en las finanzas públicas. Por eso no se hace lo mismo que con Felipe Calderón, que recordaremos todos, que lo hizo en forma paulatina, precisamente para no generar este malestar. Ahora se necesita dinero. Pero, fíjate, hay 8 exgobernadores que dejaron una deuda mayor a todo el recorte que se hizo al gasto público para este año. Y de estos 8, 7 están pues muy tranquilos, ¿no? Únicamente Guillermo Padres está en la cárcel, pero ni Javier Duarte de Veracruz, ni Roberto Borge de Quintana Roo, ni Rodrigo Medina de Nuevo León, ni Egidio Torre Cantú de Tamaulipas, ni César Duarte de Chihuahua, ni Jorge Herrera de Durango, ni Humberto Moreira de Coahuila, que estuvo detenido un tiempo, pero no en México, en España. Ellos están tranquilos sin que nadie los moleste. Eso lo sabe la gente y dice, bueno, ¿por qué yo me tengo que apretar el cinturón? ¿No? ¿O por qué yo voy a tener que renunciar a lujos? La gente se tiene que apretar el cinturón en la comida. Vamos, alguien que gana 80 pesos al día difícilmente va a poder sostener el incremento en los precios de la canasta básica para poder seguir comiéndolo como lo estaba haciendo. Es duro, pero es la realidad. Oye, mándeme. Oye, Iván, y escribes bien, y lo aplaudo, porque en momentos en que el gremio periodístico también está bajo ataque por censura, autocensura, o por lo que ya hemos visto, que hasta nos matan por decir la verdad, por decir abiertamente nuestras opiniones honestas, escribe: legisladores ricos en un país de pobres. Y leo, si me permites, el último párrafo de esta columna de opinión. Demasiado hemos escuchado, además, sobre pensiones, casas blancas y de descanso, viajes, autos y liquidaciones, lo que explica la molestia y el coraje que han provocado bloqueos, saqueos y enfrentamientos. Es como si en una familia de 8 integrantes uno de los hermanos dijera que para nivelar sus finanzas todos deberán limitarse a comer sopa, pero él no solo disfruta su sopita, sino también carne y pasteles, acompañado todo con un buen vino francés. Y cuando los demás protestan, dice que todo es por su bien y que de no actuar así, los resultados serían peores a futuro. Y sigue comiendo a cuerpo de rey. O en otras palabras, sigue jalando una liga que al final puede romperse. Y a nadie conviene que eso suceda. Qué fuerte lo que escribes para cerrar. Pero es que es la realidad. O sea, estamos en una crisis y dicen que las crisis son las mejores oportunidades. Se tiene que replantear lo que está sucediendo en nuestro país, se tiene que replantear el gasto. Es importante porque llegará un momento en el que, si la gente no tiene nada que perder, se va a lanzar a saquear. Ya estamos viendo algunos saqueos. Hay quienes dicen que pueden ser saqueos
provocados para inhibir la participación popular. Pero bueno, ¿qué va a pasar si yo tengo en mi familia a 3 hijos o 4 hijos que se están muriendo de hambre y no tengo forma de darles alimentos? Ya hemos tenido el caso de suicidios de mamás que no pueden darle comer a sus hijos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Todo el mundo lo va a aceptar de forma resignada y va a preferir matar a los niños? ¿O va a agarrar y se va a ir a robar alguna...? Ya tenemos gente en la cárcel por robos por hambre. Bueno, en algún momento aquí en Sin Censura, nos pitorreábamos y hasta nos molestábamos porque han detenido a personas que roban leche para darle de comer a sus hijos y no detienen a estos cabrones que se han robado medio estado y que andan por el mundo como si nada. Sí, y el problema es ese. Si yo tengo que darle de comer a mi familia y no tengo otra forma más que robar, meterme a una casa, es obvio que la gente va a llegar a esa disyuntiva, ¿me explico? Entonces, eso habla, no lo justifico, no está bien, pero eso habla de que se puede despertar a este México bronco del que tanto se ha hablado y que está ahí dormido. Cuando la gente, el grueso de la gente no tenga nada que perder, habrá problemas. Y la liga, la desesperación, la molestia, está ahí. Es importante entonces que se tomen medidas en el asunto, que se tomen cartas en el asunto, que las autoridades se den cuenta de que ya no estamos en los 70s, ¿no? De que los mismos partidos políticos renuncien a algunos de sus privilegios. Vamos, ¿qué pasaría si el presidente Peña dice vamos a reducir el Congreso, pero de forma real, vamos a bajar salarios, no vamos a dar bonos de gasolina? La gente diría, bueno, entonces, si a mí me están pidiendo que me apriete el cinturón y yo veo que se lo aprietan todos, bueno, la reacción sería diferente, ¿no? Pero si vemos que se nos pide aguantar el sacrificio y el gasto sigue a manos llenas, porque déjame decirte que de acuerdo con el portal Sin Embargo, el gobierno federal está gastando más en sueldos que en inversión. Dicen que el 26% del gasto programable del gobierno federal se fue para servicios personales, incluyendo sueldos, y solamente el 18.7% se fue a inversión pública. O sea, 26 contra 18. Si hay un cambio en el manejo de los recursos, la gente lo percibiría y reaccionaría de otra forma. Claro. Mientras no sea así, pues estamos en una situación que cada vez va a ser más tensa y que cada vez va a ser más preocupante. Iván López Gallo, déjame preguntarte de las últimas cosas para despedirte, porque sé que andas ocupado. Estos discursos casi a diario del presidente Enrique Peña Nieto son una muestra de la preocupación de un Enrique Peña Nieto que se sabe desaprobado, se sabe no querido por el pueblo de México. ¿O cómo podemos entender estos discursos constantes en estos días por el presidente de México? Pues mira, yo los interpreto como como de que tiene la percepción de que hay una molestia muy grande entre la sociedad, que es importante salir a dar la cara, pero repito, sería importante que este pacto que se acaba de firmar, que la Coparmex no suscribe, por cierto, vaya acompañado de acciones mucho más concretas que hagan que la gente se dé cuenta de que realmente se están tomando medidas para que la cosa camine, ¿no? No nada más son paliativos, pero que toma cierto sector, que se le piden a cierto sector de la población. Puede ser que el presidente está muy preocupado por lo que está pasando y puede ser que tenga las mejores intenciones, pero si se le dice a la gente, va a subir la gasolina para que no haya una catástrofe económica mayor, y por otro lado la gente se entera de que los diputados, que no dependen del presidente, eso es cierto, se asignan recursos en forma discrecional, pero que los diputados tienen un bono de 9 millones de pesos para combustible y que otras secretarías de Estado, otros organismos del gobierno federal tienen bonos similares, pues la gente dice, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? Entonces, por mucho que el presidente salga a hablar, salga a explicar y pregunte, ¿ustedes qué harían? Bueno, por mucho que se den esas expresiones de preocupación por parte del jefe del Ejecutivo, la molestia va a seguir aumentando, va a decir, ¿por qué ellos sí y ellos no? Que es a lo que se reduce todo, ¿no? Claro. ¿Alguna reacción has tenido en torno a lo que escribes? Pues fíjate que sí, he visto muchísimos retweets, por ejemplo,
muchos comentarios de indignación, prácticamente todos. Nadie se ha expresado. ¿Algún político que se haya comunicado contigo para reclamarte esto que escribes? No, para nada. Porque son muy descarados, nomás falta, ¿eh? Sí, pero todo lo que si tú te fijas, todas esas cifras tienen un soporte y no estoy aventurando nada, no hay nada que se me pueda reprochar, todos son datos públicos. Pues yo lo único que estoy diciendo es, bueno, esto está pasando, esto dijo el presidente, pero esta es la realidad, esta es la percepción que tiene el ciudadano de a pie, ¿no? Porque el artículo también va en el sentido de que hay partidos políticos que apoyan el Pacto por México y que después apoyan la reforma energética, porque hay que decir que en febrero se viene otro gasolinazo, producto totalmente de la reforma energética, que es la liberalización de precios. Y ahora ciertos partidos están diciendo, es que condenamos el gasolinazo y no puede afectarse hacia el pueblo, ¿no? Pues, a ver, estos partidos, estoy hablando específicamente, por ejemplo, del caso de Acción Nacional, votaron a favor de la ley de egresos de la Federación y votaron a favor de la reforma energética, pero ahora cuando ven que es redituable políticamente condenarlo, voltean bandera o voltean el discurso y dicen, es que es el PRI el que lo está haciendo. No, vamos, seamos responsables y seamos también sinceros, no manipulemos las cosas a nuestro. No, y espérate tantito, por mencionar uno. Espérate tantito para ver qué manejo se le da a este informe de División Científica de la Policía Federal Mexicana, que pretende involucrar o señalar como responsables de estar echándole más gasolina al fuego, si me permiten esa expresión, a personajes de la política como Gerardo Fernández Noroña y Andrés Manuel López Obrador. Espérate tantito para ver qué uso político se le da a esto, porque aquí todo mundo quiere sacar raja política. Y ese es otro de los factores que entran en el asunto mexicano, ¿no? Que cualquier pequeña desviación va a ser utilizada para obtener beneficios políticos. Vivimos en una partidocracia, desgraciadamente, y mientras el pueblo no entienda, mientras todos no entendamos que está en nuestras manos cambiar las cosas, y no me refiero a una revolución, me refiero a si la herramienta es el voto, votemos de forma informada. No es posible que votemos vamos a poner un ejemplo, si estoy en un estado en el que el PRD me acaba de saquear, pues no es posible que vote por el PRD. O si me saqueó el PRI, pues no es posible que vote por el PRI o por el PAN, por lo que quiera, La gente tiene que entender que es en sus manos está cambiar el estado de cosas que hay en nuestro país. Vamos, en Estados Unidos, el triunfo de un candidato como Trump se explica por la molestia de la gente con ciertas políticas que se han estado siguiendo a través del tiempo. Definitivamente. Iván López Gallo, ¿dónde te puede seguir nuestra gente? ¿Dónde puede revisar tu trabajo? Háblanos de eso. Mira, escribo en un portal que se llama Mexican Times. Escribo también, hago colaboraciones para la Silla Rota. Tengo un videoblog en Proyecto 40. La verdad es que no escribo mucho sobre política. No me gusta porque es desencantante la situación, ¿no? Pero, pues vamos, es importante también decir las cosas que están pasando en nuestro país. Y podemos estar en contacto por Twitter, @Iván López Gallo, mi correo ivanlopezgallo @hotmail.com. En Facebook estoy también como Iván López Gallo. Hay varias maneras de estar en contacto. Pues qué bueno que estás informando, que estás dando tu punto de vista de lo que está ocurriendo en México. No te quedes callado, y nosotros desde esa trinchera te agradecemos el tiempo, y aquí siempre el compromiso de que las cámaras, los micrófonos de Sin Censura están abiertos para informarle a nuestra gente de estas cosas que en otros lados muchas veces no se atreven. Te mando un abrazo y quedamos al pendiente, Iván López Gallo. Muchas gracias, te mando un abrazo.